Me dispongo a ver este último capítulo que me presupongo por dónde van a ir los tiros. Creo que me imagino el tratamiento que quieren seguir después de haber visto los 2 primeros episodios, y es que sin encontrar mucha cosa para dejar mal a la familia Biondo, los acaban haciendo caras y solo poniendo lo que les interesaba para su relato. Y en este capítulo 3, sinceramente, no me espero mucha otra cosa, pero bueno, vamos allá. Empieza este episodio número 3 con esos contactos de la familia Biondo con la empresa M-Team, un nuevo medio que ponía el foco en el caso Biondo. Por cierto, en 5 segundos de este episodio 3 se han desmentido ellos mismos. Y es que en el trailer dicen que una empresa llama a Santina, pero en ese teaser se dice lo siguiente: tenemos datos de la muerte de su hijo. Su hijo no estaba solo la noche que murió. Signora D'Alessandro? Sì. Lei non mi conosce, rappresento un'azienda tecnologica negli Stati Uniti. La sto chiamando perché le devo dire che abbiamo delle prove che la notte che morì suo figlio, almeno 2 persone erano a casa sua. Santina, suo figlio, non era da solo. Y aquí en 3 segundos están poniendo un programa donde se dice que al grupo de investigación M-Team fue la familia Biondo la que recurrió a ellos. En 5 segundos de episodio se han desmentido ellos mismos. Al menos en esta parte sí que dejan hablar a Óscar Tarruella, explica un poco lo que él cree que pudo pasar con Mario Biondo y sus tesis, pero nosotros vamos a ir un poco más en profundidad con esas tesis que Óscar Tarruella había subido ya hace unos años. Tal y como describen las tesis de Óscar Tarruella, a las 12:06 del 30 de mayo de 2013, Mario se encontraría chateando con su hermano Andrea a través de Facebook, cuando fue interrumpido por 2 personas que entraron en el domicilio utilizando las llaves. Esto indica que los sospechosos formarían parte del entorno de la víctima, ya que como él relataba, Mario permaneció sentado en el sofá mientras hablaba con uno de los 2 individuos. El otro sospechoso desenchufó uno de los cables de una consola y después sorprendió a Mario por detrás, rodeándole el cuello con un cable y realizando una obturación completa. Eso justificaría la marca que se encontró después alrededor del cuello de Mario, que no coincidía con la fasmina con la que supuestamente se había quitado la vida. El otro individuo habría utilizado un cojín para bloquear las fosas nasales de la víctima y evitar que pudiese gritar. Mario se resistió y con el forcejeo cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la mesa, y finalmente habrían terminado con él con el cojín. Entre las 12:15 y las 12:20 ordenan la escena del crimen, colocan a Mario sobre una alfombra de piel de vaca y lo desplazan hasta la estantería que hay en la entrada del domicilio. Dejan esa alfombra enrollada junto al cuerpo y atan un pañuelo a la estantería donde cuelgan el cuerpo. El rigor mortis permite que el cuerpo de Mario permanezca colgado, ya que, como indica Óscar Tarruella, si la víctima hubiese tratado de quitarse la vida, el cuerpo habría caído al quedarse inconsciente. Mario se encuentra en el salón chateando por Facebook con su hermano Andrea. En ese momento entran 2 personas al domicilio. Ambas son conocidas por Mario. Una de ellas se sienta en el sofá frente a él, mientras la otra se sitúa fuera del ángulo de visión de Mario. Mientras hablan, la persona que se encuentra detrás de Mario desenchufa uno de los cables de la televisión y se aproxima a él por la espalda. Sorpresivamente hace un lazo y realiza una estrangulación completa a Mario, quedando el cruce del cable por delante y provocando una protusión lingual moderada. Mientras forcejean, la persona que hablaba con él le tapa las vías aéreas con un cojín, provocando su asfixia por sofocación y evitando que puedan ser oídos. Mario se resiste y con el forcejeo cae al suelo. Se golpea el lado izquierdo de la cabeza y de la cara con la mesa del centro, provocando un hematoma subdural sin fractura ósea y diversos golpes en la cara de distinta consideración. Durante la asfixia, se produce una equimosis labial en ambos labios, siendo de especial relevancia la producida en el labio inferior. Este acto de sofocación externa es la que le produce a Mario la parada cardiorrespiratoria que acaba finalmente con su vida. Los Biondo para Netflix explican que el instinto de supervivencia te hace bajar los pies. Y en varios programas en Italia, algunos expertos decían que
la lengua de Biondo tendría que haber salido de la boca en ese intento de quitarse la vida. Y otra de las cuestiones sobre lo que comenta Tarruella en sus tesis es el tema del cojín. Una hipótesis que comentaba el investigador policial es que mientras le estaban practicando la obturación a Mario, podría haber otra persona ayudando, por ejemplo, con un cojín o con un objeto blando para esa sofocación, y daría lugar a ese tipo de señal que presenta Mario Biondo en la parte inferior de la comisura del labio. Se explicaba también que una persona que se está quitando la vida de esa forma no puede tener esa marca en el labio, y que una posible explicación a eso sería una presión con un objeto blando sobre esa parte de la cara. Santina Biondo en Netflix comenta que a su hijo lo colgaron. Primera vez en toda la docuserie que se escucha a uno de los entrevistadores de Netflix preguntar a una persona, y esa persona es a Óscar Tarruella, preguntándole que cómo puede hacer una valoración de un cuerpo sin tenerlo delante. Como ya me imaginaba, a Óscar lo intentan dejar mal por todas partes, mientras otras personas hablan que solo se puede quitar la vida. Pone la imagen de Óscar como un retratado, al igual que pasó con el episodio número 2 con la familia Biondo. Con Óscar Tarruella a nivel audiovisual se hace un tratamiento muy diferente a lo de los otros invitados, y creo que esto no hace falta ser experto en audiovisual para darte cuenta de algo así. En el año 2021 salían muchos de los medios españoles que una empresa de consultores italoamericanos decían que habían sido identificadas las dos personas que estuvieron cerca de Mario Biondo la noche que había fallecido, y que un despacho de consultores italoamericano había dado con los titulares de dos smartphones que habían accedido a sus redes sociales gracias al rastreo de sus IP mediante técnicas de geolocalización, y que el ordenador de Mario había sido espiado después de su muerte. La magistratura spagnola, ma di un omicidio. Lì, in quella stanza, ci sarebbero state altre persone, almeno 2 persone che hanno agganciato wifi di casa, per cui qualcuno che conosceva molto bene quella famiglia, molto bene quella abitazione, hanno agganciato wifi entrando con le password, dove c'era il corpo di Mario, ormai senza vita. La persistencia de la familia Biondo logró sortear decenas de obstáculos fruto de la voluntad humana y de circunstancias procesales. Nunca dieron crédito a que Mario muriese a causa de un accidente y mucho menos que se quitara la vida. Siempre creyeron que había sido un crimen. Y parecía que en ese año 2021 el destino les había sonreído, ya que las noticias de esa empresa llamada M-Team decía que 2 personas estuvieron cerca de él la noche que había muerto. En las noticias salía que en la madrugada de aquel 30 de mayo 2 smartphones se habían conectado a las cuentas de Mario en Facebook y en Twitter. Uno de ellos accediendo automáticamente a la Wi-Fi del domicilio, y que aun suponiendo un gigantesco avance en el caso, la identidad de esas personas continuaría siendo un enigma de no ser gracias a que fue posible la geolocalización, ya que las conexiones ofrecieron sus IP mediante una triangulación a través de los repetidores de la zona, y que el artífice de todo este punto de inflexión era el despacho M-Team, un grupo de consultores italoamericanos expertos en delitos telemáticos que tenía como campo de trabajo la actividad en la red, mantenimiento en la reputación, protección de los derechos de autor. Se comentaba también que habían identificado con certeza a la primera de las 2 personas desconocidas conectadas a las redes sociales de Mario Biondo, gracias también a los registros telefónicos y a la cabecera de los contratos de internet recuperados por la policía de Madrid en su momento. Incluso entre tanto, la prensa italiana, particularmente la siciliana, comenzaba a filtrar datos directos de esos misteriosos nuevos protagonistas en el caso, y que el primero de ellos era un varón de unos 50 años. Sicuramente la verità. Si saprà chi in quella casa è entrato o era in prossimità di quell'abitazione. Qualcuno che si è agganciato alla rete wifi, qualcuno che conosceva bene quella casa Santina. E c'era un'altra persona che è rimasta invece, ha controllato i siti di Mario, ma non ha mai agganciato la rete wifi. Sì, probabilmente una persona che comunque conosceva gli account di Mario, una persona esperta, perché tu hai hackerato un account, questa persona ha hackerato l'account Twitter, mentre la persona a quale il suo cellulare si è agganciato al wifi ha hackerato l'account Facebook.
Entre los entrevistados de la serie documental de Netflix del caso de la muerte del camarógrafo siciliano Mario Biondo también salía Selvaggia Lucarelli. Lucarelli, quien está a cargo del caso con una investigación sobre la falsa empresa M-Team. Esta periodista acusa a los Biondo de montar un circo, expone que Santina jugó un papel de madre dolorosa en Italia, que la gente empatizaba con esa mamma Santina y que ella se sentía con el derecho de apuntar a una persona que quizás era inocente. Además indicaba que había un antes y un después de este caso y que muchos utilizaban sus programas para hacer falsas investigaciones y subir su audiencia en casos como el de Mario Biondo. Selvaggia hizo una investigación sobre la empresa M-Team y al parecer esa empresa no existía. O sea que no existía ninguna empresa llamada M-Team. Ella dice que una de las personas relacionadas con esa empresa era Roberta Bruzzone y es ahí cuando sale la misma Roberta, que es una criminóloga italiana muy famosa que trató muchísimos casos, es experta en psicología investigativa, en criminología, en criminalística y en ciencias forenses, y ella dice en Netflix que estuvo ayudando a la familia desde el punto mediático para que no se perdiese la atención al caso de Mario, pero que cuando llegó la empresa M-Team la situación se fue de las manos. ¿Pero quién estaba detrás de M-Team? Al parecer detrás de esta empresa estaba Mirko Zeppelini, quien durante años se ocultaría bajo la identidad del investigador John Peschiera. Pero todo esto de M-Team ya había salido en los medios italianos hace por lo menos un mes y buscando en la hemeroteca, la misma periodista que sale en esta serie de Netflix tenía artículos sobre esta persona desde hace años. Mirko Zeppelini, alias John Peschiera, según informaron varios medios en Italia, había sido arrestado en Estados Unidos donde estuvo encarcelado durante 15 meses por fraude bancario y lavado de dinero. Y además, entre otras cosas, también había pretendido ser el director de una superproducción nunca realizada. Varios reporteros hablaron al respecto en la IN, revelando que Zeppelini se haría pasar por estadounidense, pero en realidad sería muy italiano y sería conocido por él como un estafador con el nombre de John Kailing. Por lo tanto, según reconstruyó la IN, Mirko Zeppelini, alias John Peschiera, habría asumido múltiples identidades falsas a lo largo del tiempo para poder llevar a cabo su negocio no solo en el mundo del cine, sino precisamente también en el de la actualidad policíaca. Y de ahí que entrara, como nosotros conocemos, al caso Biondo. De hecho, lo que habría dado vida también a ese grupo llamado M-Team fue lograr convencer a las familias de varias víctimas de trágicas historias de la bondad de las actividades de investigación que hacía esa supuesta empresa. Y también bajo el seudónimo de John Kailing se habría construido la identidad de un director de obras de teatro, de episodios de televisión, de películas, conciertos, de discos y todos los proyectos nunca hechos, que más tarde asumiría también la identidad de Don Peschiera, un investigador contactado por muchos para tratar casos delicados de noticias criminales. Pero M-Team siempre ha negado estas reconstrucciones, rechazando las sospechas de que habría defraudado a la gente y en cambio alegando colaboración en la investigación. Y tras un anuncio de Roberta Rey del especial de la IN Insight sobre el caso M-Team, que fue realizado hace unos meses, el grupo M-Team se defendió a través de las redes sociales de las acusaciones lanzadas por el programa de Italia 1 a través de un comunicado publicado en su página de Facebook. Selvaggia Lucarelli también trató de averiguar quién estaba detrás del M-Team y esta periodista del TPI dijo que contactó a la criminóloga Roberta Bruzzone para preguntarle si conocía la empresa, al enterarse que ella, la abogada Anna Maria Bernardi de Pace y la psicóloga María Rita Parsi habrían sido estafadas por esa empresa. Los tres le dijeron que habían hablado vía Skype con una persona que decía estar en Estados Unidos y se hacía llamar John Peschiera, quien sin embargo le habría enviado un documento falso para firmar el contrato, del que salía el nombre de Henry Iovine. Y el periodista descubrió más tarde que Peschiera o Iovine era en realidad Mirko Zeppelini, que vivía en Brezzo, mientras que Peschiera era el nombre de su madre. Sobre la identidad de John Kailing, utilizada antes de convertirse en John Peschiera de M-Team, descubrió que en el año 2011 había ideado una mentira anunciando que rodaría la película Foibe y que había declarado que había trabajado en series famosas como Médicos de Urgencia en Primera Línea. Roberta Bruzzone, que sale en Netflix, fue una de las personas que conoció de primera mano a M-Team. Se descubrió en el año 2011, cuando la periodista Selvaggia Lucarelli, que también sale en Netflix, reveló que la había contactado para preguntarle si conocía la Sociedad de Investigación estadounidense, y así supo que la criminóloga
había sido estafada por esa supuesta empresa que prometía recuperar los derechos de obras como libros y canciones. Y desde entonces Bruzzone sacó a la luz a menudo, también a través de sus redes sociales, las sombras de la marca bajo la que habían trabajado los abogados y habían entablado una batalla legal en primera persona con Emmeting. Roberta Bruzzone decía lo siguiente: "Está claro que estoy siendo perseguida". Ella no ha escatimado en críticas a ese grupo llamado Emmeting a través de sus percepciones e incluso en su canal de YouTube. Pero por otro lado, es diferente la postura de Emmeting, que según la cual la criminóloga habría iniciado una campaña difamatoria contra Francesca Bugamelli, una presentadora del programa Twitch Crime, uno de los canales de crimen real en italiano más famosos, y después de esto fue investigada junto a otras personas por asociación delictuosa. Y Emmeting también respondía a Roberta Bruzzone. Lo que se descubrió también gracias al trabajo de la policía postal italiana era un sistema que Bruzzone, siempre en competencia con otros sujetos identificados, utilizaba para desacreditar a competidores, periodistas, presentadores, como intentar convencer a los fans de Francesca Bugamelli de que ella estaba en un recorrido por la prostitu y exclientes, y que finalmente denunció a su exconsultora parcial. Y sin embargo vemos que las partes chocaron en varios frentes. Incluso se dijo que en el caso Sisi Trovato Mazza, un caso en el que había trabajado Roberta Bruzzone, esta había sido acusada por el grupo de haber difundido una serie de información falsa en línea. Yo hace más de un mes estuve intentando contactar cuando salió todo esto con varias personas involucradas y entre ellas estaba Bugaya, que es una youtuber o streamer de las más grandes en cuanto a criminología. Y yo la conocía porque ella estaba muy ligada al caso Mario Biondo y también a las informaciones de Emmeting. Incluso me parece que en cuarentena había salido en una de esas transmisiones que habían hecho los Biondo, pero por el momento de este tema me parece que no quieren hablar. Selvaggia Lucarelli denunció la investigación a Emmeting. Ella decía que era un fraude sucesivamente, que se aprovechaban de las familias confundidas por el duelo y el dolor y que los periodistas continuaban apadrinándolas creando ese desastroso cortocircuito. Después habían publicado un tuit al respecto que Roberta Bruzzone había respondido publicando un extracto de un informe psiquiátrico sobre Mirko Zeppelini, en el que ponía el estafador en serie que se escondía tras las siglas Emmeting. Por lo que comenta en esta docuserie, esa persona usaba nombres falsos y se hacía pasar por otros, como nosotros ahora mismo comentábamos. Y la criminóloga Roberta dice que él era un estafador de manual, pero que por suerte ya había muchas madres que estaban reaccionando y que lo estaban denunciando. Esa periodista italiana dice en Netflix que ese señor y su empresa cogían los casos más mediáticos y se proponían a las familias para trabajar para ellos como consultores de su caso, que en un principio parecían de fiar, parecían creíbles, que era evidente que las familias iban a creer rápidamente lo que decía esa empresa, con todo el montaje ese que tenía detrás y los casos en los que estaba involucrado. Familias desesperadas con casos tan trágicos que solo querían saber lo ocurrido con su familiar y las informaciones que eran creídas. Por lo que he estado indagando, Emmeting se ha vinculado a los casos, por ejemplo, de Tiziana Cantone, afirmando que se trataba de un crimen, e incluso el Ministerio Público reabrió la investigación de ese caso. También se entrometió en el caso Marco Vanini, afirmando que la noche de la muerte de Marco había otros 2 desconocidos en la casa, al igual que al caso Serafina Aiello, dijeron que no había muerto por causas naturales, y por supuesto, como todos sabréis, al caso Mario Biondo, que decían que nos había quitado la vida, e incluso salían esas noticias que desde Emmeting habían descubierto las IPs de los que controlaban las redes sociales de Mario esa noche. En resumen, Zeppelini se hacía llamar John Kaling, quien con los años se había convertido en John Peschiera de Emmeting. Incluso en los medios italianos se habla de una película que dice que John Kane alias Zeppelini, que esa peli iba a ser dirigida por el director inglés John Michael Caine, otro John que quizás nos imaginamos que será Zeppelini, ya que no hay ningún director inglés con ese nombre. Mirko Zeppelini, nacido en Parma, tiene 34 años. Según la prensa, el verdadero nombre de esta persona era Mirko Zeppelini, había nacido en Parma y tenía 34 años. En su biografía disponible en la web, Zeppelini justifica así su salida de Italia. Después de huir de un ataque antisemita en su contra debido a sus orígenes judíos y por haber producido artistas judíos, se trasladó a Sudamérica y Estados Unidos. Muchos periodistas pedían a la compañía al menos que pidieran disculpas a los espectadores y sobre todo a las familias de las numerosas víctimas que tenían y que sumaban el dolor de una pérdida al de especular sobre el sufrimiento de los demás.
La putada aquí es que la familia Biondo se fió de la empresa M-Team. Durante la cuarentena hubo muchos programas de ellos con esa empresa, que podemos ver incluso con las mascarillas en YouTube. Podemos decir que se engañó seguramente a la familia totalmente, que solo querían saber la verdad, y se engañó a muchos de los medios españoles posteriormente. La cual llama, según este tráiler, a Santina para ofrecer sus servicios y asegurar que pueden darle datos técnicos con los cuales demostrar que su hijo no estaba solo. Lo primero que hizo, mucho antes de que llamara a esa empresa, fue llamarme a mí. Me preguntó si yo creía que sería posible que después de tantos años se pudieran geolocalizar a las personas que pudieran estar cerca de Mario antes, durante y después de su muerte. Lamentablemente le tuve que responder que para mí, bajo mi experiencia de policía judicial, eso era imposible. Las empresas de telefonía guardan esos datos durante solo 1 año, prorrogable a 2 en el caso que se haya hecho por petición judicial. Decirles que lo que nos van a intentar vender como una gran investigación, como si fuera el programa Equipo de Investigación, ya les gustaría llegar a ese nivel, que esta empresa se dedica y se dedicaba, que bien es cierto, a estafar a padres, madres, hermanos, víctimas de casos similares al de Mario. Pero no lo habéis descubierto vosotros, ya lo descubrimos nosotros también. Hicimos lo que teníamos que hacer, que es que no se uniera a la causa. Así que, ras, ya no sirve de nada esa pedazo de investigación para correr una cortina de humo y que no se vea la realidad que hay detrás de las cosas. Comprendo perfectamente que una familia intente a la desesperada buscar a quien sea que le pueda dar más información y sobre todo datos técnicos que podrían haber sido utilizados como prueba. Después de la entrada de M-Team al caso Biondo, llega el momento de que un programa de televisión en España dé cabida al caso de Mario Biondo y aparezcan los padres de Mario en televisión. Y esa fue la cadena Telecinco con el programa Sábado Deluxe el 4 de diciembre del año 2021. Tratan de los padres locos que no quieren aceptar el suicidio de su hijo. Nosotros tenemos la prueba de que nuestro hijo lo mataron. Giuseppe, tienes claro que tu hijo fue asesinado. Sí. ¿Sabes por quién? ¿Sospechas quién? Santina y Giuseppe Biondo, los padres del fallecido Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, se sentaban por primera vez en un plató de televisión español para dar públicamente su versión sobre lo sucedido con la muerte de su hijo el 30 de mayo de 2013. Y ellos no dudaban en señalar a la presentadora al opinar que escondía algo. Esto en España fue un punto de inflexión brutal para el caso y que la familia Biondo, sus redes sociales, sus grupos en Facebook, etc., se llenaron también de españoles que empezaron a apoyar cada vez más la causa. Giuseppe Biondo le explicaba a María Patiño que no tenía ninguna duda de que su hijo había sido quitado de en medio. Tenemos la prueba de lo que le pasó a nuestro hijo fue un crimen, aunque no sabemos quién lo hizo. Pero sí tenemos claro que no se quitó la vida. La posición del cuerpo y las marcas de su cuello así lo demuestran. El padre del cámara italiano no tenía dudas a la hora de afirmar que Raquel Sánchez Silva ocultaba algo. Seguro que esconde algo porque si las cosas hubieran estado claras desde el principio, no estaríamos aquí ahora. Si las autoridades italianas han abierto un expediente es porque existen dudas sobre la versión oficial. Santina explicaba en el plato de Sábado Deluxe, ante la estupefacta mirada de los colaboradores del programa, que estaba convencida de que Mario había descubierto algo oscuro del pasado de Raquel que la presentadora no quería que saliese a la luz, y que ese algo podría estar relacionado con su muerte. En esta parte de la docuserie es curioso como el periodista de Vaniatis, que defiende en la mayoría de sus intervenciones la teoría oficial del caso, ahora en este episodio 3 su memoria le juega una mala pasada y dice que los Biondo contrataron varias personas para esclarecer el crimen de Mario. La periodista Selvaggia hace un resumen sobre la perspectiva del caso de una víctima guapa como lo era Mario Biondo. En los programas o muchas veces también por aquí por el canal lo he visto que Mario era muy bello, que en esta historia funcionaría una víctima así, bello y una viuda muy segura de sí misma, famosa, etc.
Selvalla decía que esa era la historia perfecta para vender. Lo que yo pienso es que está claro que el caso Biondo ha vendido y que sigue vendiendo como muchos otros casos, que la historia es sobrecogedora, que seguramente podríamos incluso llegar a decir que puede enganchar. Todo eso puede ser cierto, pero aquí hay que dejar una cosa clara. La viuda Raquel Sánchez Silva tuvo declaraciones contradictorias según los fiscales italianos y los padres es normal que piensen que a lo mejor pueda saber algo más. Todo lo que comenta esta periodista es una perspectiva que ella tiene del caso y lo que se gestó posteriormente, pero todo eso no quiere decir que Mario pudiera haber descubierto algo y que lo mataron por ello. Y todo eso tampoco quiere decir que Mario Biondo se quitó la vida. Como perspectiva del caso, el mediatismo, etc., me parece que está bien contado, pero en realidad eso quiere decir algo de que a Mario lo pudieron haber quitado de en medio. ¿Por qué, por ejemplo, en esta docuserie no salen los expertos explicando cómo con el peso de Mario en esa estantería, la misma estantería no aguantaría el peso de este convulsionando? O, por ejemplo, los objetos que están ahí que no tiró ni el primero y que todo estaba en su sitio. Y es ahora cuando sale Cristiano Pasca, el director y reportero de la IN. Me encanta una cosa que dice Pasca en Netflix. Al inicio de su intervención dice lo siguiente: si yo hubiera perdido a un hijo como Santina, hablaría el doble que ella. Y llegamos a la mejor parte de esta docuserie. La misma periodista Selvalla contradice por completo a Netflix y al documental de Gómez Sancha. ¿Por qué lo digo?, os preguntaréis. Hay una parte que están hablando de Ercole Rocchetti y de Cristiano Pasca, dejándolos de mentirosos y de vendehumos, y esta mujer dice lo siguiente: el periodismo no defiende solo una tesis, el periodismo te presenta todos los datos. Selvalla me parece que se refiere a todos los datos que no ha aportado esta docuserie. Docuserie que no ha aportado prácticamente ninguna investigación nueva, e incluso la única tesis que quiere plantear esta serie es que Mario Biondo se quitó la vida, e incluso poniendo a los Biondo de locos y de conspiranoicos. Las tesis de Óscar Tarruella no dejan de explicarlas en absoluto, no sale el criminalista forense Lluís Duque, los estudios de Corrado Cugno y Mauricio Cusimano no salen por ninguna parte, las declaraciones de Sánchez Silva no están tampoco por ninguna parte y según el productor de esta serie son acos de unos fiscales. Se graban 3 o 4 horas de entrevista a cada periodista refutando las tesis de que pudo ser un homicidio y solo cogen las partes que les interesa para crear la historia que ellos quieren. Sí, Selvalla, eso es las últimas horas de Mario Biondo y tú misma lo has definido. Posteriormente de esto hacen ver que los Biondo están haciendo un teatro, que van de tele en tele. Sancha dicen que ellos iban aprendiendo cómo funcionaban los medios y ese mundo. Parecen que quieran dar a ver que ellos quisieran hacer eso, que quieren tener eco en los medios. La jefa de sección de la ABC dice que es un relato teatral. ¿Les parece un teatro buscar justicia por un hijo al que para ellos han quitado de en medio? Me parece sinceramente que aquí se le ha ido la olla por completo a esta docuserie. Todas estas páginas de Facebook de varios casos, incluso en España hay muchísimas, de casos de desaparecidos como Caroline del Valle, de Paco Molina, de Jeremy Vargas. Esta persona está diciendo que están mal todas esas páginas y que no deberían existir. Al menos la persona que dice esto hubiera dicho que hay algunas páginas que sí son necesarias, pero por ejemplo la que ella cree que no es necesaria, como la de Mario Biondo, que hay mucha conspiración en esa página, etcétera, etcétera, lo que ella comenta, pero tachar absolutamente a todas las páginas de esos casos me parece sinceramente muy miserable. En muchas de esas páginas, familiares de víctimas o desaparecidos crean una página para trasladar las fotos de su familiar y también las noticias de esos casos, si sale en televisión, en prensa, en periódicos, etc. Ella dice que una época en la que las conspiraciones están muy de moda. Creo que todos sabemos que a lo largo de los años se han ido destapando muchos casos que no eran lo que se decía en un principio de manera oficial. Y hay mucha gente que cree que el caso Mario Biondo pasa igual. En muchas ocasiones pienso que seguramente las redes han jugado una mala pasada a los Biondo, pero también como a la otra parte. Y es que en cualquier historia de todo tipo esto sucede. En cualquiera. En Netflix exponen que solo los Biondo, su familia, sus amigos, la gente que les sigue en esas páginas de Facebook son los que ponen cosas malas. Pero nada más lejos de la realidad, a la familia Biondo le ponen barbaridades en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Y que eso no salga en Netflix y solo salga la otra parte, la verdad es que es una vergüenza.
Sobre todo podéis meteros a Twitter y todas las respuestas después de que saliera esta docuserie. En cualquier cosa que ponga Santina tiene como 8 o 9 mensajes en donde le dicen de todo. Insultan a su hijo, lo llaman drogadicto. Os podría decir que incluso hay varias cuentas en Twitter que solo existen para meterse con la familia de Mario Biondo. Que la familia de Mario o sus amigos o sus conocidos han podido sobrepasar en las redes sociales en alguna ocasión durante estos más de 10 años, pues seguramente, pero todo lo demás no lo cuentan. Las redes sociales aún así ya están instauradas en este mundo y cada vez más en la comunicación audiovisual. Y también en el periodismo. Nada más salir esta docuserie, por aquí sacamos varios vídeos analizando la serie, como este que estamos realizando en el día de hoy, y la gente estaba muy pendiente también de qué opinábamos, qué opina el otro, y así, y así. Andrea Biondo, el hermano de Mario, en Netflix dice que principalmente se usaron las redes para dar a conocer la historia de Mario. Y es cuando llegamos a agosto del año pasado. 13 en su casa de Madrid. Tras una investigación policial, el informe forense determinó que el marido de Raquel Sánchez Silva se había quitado la vida. Su muerte en España, como os digo, fue calificada de suicidio de primeras, pero la familia del cámara de televisión no estuvo contenta con ello. Comenzó una investigación paralela desde aquel 30 de mayo de 2013 que finalmente ha dado sus frutos, y es que la justicia italiana avala la tesis del asesinato de Biondo y deriva el caso a España. Cuando la justicia italiana dictaba sentencia en el caso de Mario Biondo y Gómez Sancha, para Netflix dice que quiere dejar claro que el juez dice lo que ya se había dicho hasta el momento, que no había pruebas que pudieran determinar que fuera un homicidio. Pero el juez en realidad destacaba que resultaba singular que un gesto de autolesión no hubiera sido precedido por manifestaciones de intentos ni sea resultado acompañado del hallazgo de manuscritos que contengan las últimas voluntades del presunto suicidio. Las declaraciones de la viuda del fallecido, Raquel Sánchez Silva, decía el juez que presentaba innumerables puntos críticos y que estaban repletas de contradicciones y de indicios revelatorios de mentira que habrían debido inducir a los fiscales españoles a un más preciso ahondamiento investigador dirigido a explorar las relaciones entre Mario Biondo y la susodicha Sánchez. En Italia, el instructor de la causa, como en otros países de Europa, es el fiscal, por eso el juez insiste siempre en que deberían haber sido los fiscales españoles los que realizasen la investigación. El 26 de septiembre, los padres de Mario Biondo acudieron a la justicia italiana para que se realizasen investigaciones, y el 1 de octubre del mismo año, la Fiscalía de Palermo ordenó a los carabinieri de la compañía Plaza Verde que iniciasen esa investigación. El 24 de octubre, la policía italiana concluía que la tesis de que Mario Biondo se quisiese quitar la vida no podía sostenerse, en tanto los familiares de Mario Biondo evidenciaban que éste no habría sufrido jamás de disturbios en su estado anímico ni de otras patologías de tipo psiquiátrico o psicológico, y menos aún de depresión. Además, los familiares arrojaban serias dudas sobre la investigación española e insistían en que Mario iba a comprar equipos de cámara para embarcarse en nuevos proyectos. Su madre, Santina, incluso llegó a publicar un vídeo en sus redes sociales simulando que se quitaba la vida, según la versión española, y demostrando que prácticamente era imposible que así pudiese haber sucedido. En este punto el juez italiano explicaba en que el médico forense español, al disponer la autopsia, declaraba que sobre el cuerpo no había presentes señales de lucha y la muerte era atribuible a las 4 de la madrugada. El examen toxicológico decía que señalaba la presencia de sustancias alcohólicas y también de Coca-Cola en la sangre de Biondo, pero dichos exámenes, sin embargo, después fueron desmentidos por sucesivos exámenes forenses que revelaban que ninguna extracción de orina fue efectuada al cuerpo de Mario Biondo. El 26 de noviembre del año 2013, la Fiscalía italiana presentó una comisión rogatoria internacional para tomar declaraciones a 4 testigos, a la empleada doméstica de la pareja, y se solicitaba obtener el archivo fotográfico de la inspección ocular en el domicilio, obtener la información de una tal Heidi, una vecina de la casa de Biondo, con el fin de verificar si hubiese oído gritos o sonidos compatibles con una agresión a Biondo. Y también se pedían las facturas de los teléfonos del fallecido, su esposa y sus geolocalizaciones, tomar la declaración a la esposa, al tío de Raquel Sánchez Silva, al manager de la presentadora y las conexiones log de la red fija de internet. Según la ley española, recogía el auto del juez italiano
que añadía que era imposible encontrar la verdad debido a los retrasos. Igualmente el juez se mostraba distónico respecto a la tesis que Mario se quisiera quitar la vida y que la posición de los objetos retratados sobre la estantería donde fue encontrado el cuerpo de Biondo, teniendo en cuenta que el peso de este último y los espasmos imputables a un hipotético suicidio habrían debido ciertamente hacer caer muchos de los objetos que en cambio permanecieron en su puesto. Pero claro, añadía que debido al tiempo transcurrido permanecía irresuelta la duda relativa al hematoma detectado a Biondo en la zona temporal izquierda del cráneo, incluso visible en las reproducciones fotográficas y en opinión del escribiente incompatible con una dinámica de que se quisiese quitar la vida. Todos esos elementos que se extraían de la investigación del fiscal, en opinión del juez, desmentían la tesis de que se quisiese quitar la vida y dejaban pensar que lo de Mario Biondo podría haber sido un crimen. En esta parte de la docuserie solo salen varias personas que intentan desmentir todo lo dicho, comentando que lo único que hizo el juez es apoyar las tesis de los padres. Casi les faltó decir que el juez dijo: ay, pobrecitos los padres, vamos a decir que estos indicios que han matado a su hijo pueden ser reales, vamos a enumerar estas contradicciones, vamos a enumerar posibles golpes, estas partes oscuras de la historia, ay, pobrecitos los padres. Pippo Biondo en la serie dice que el auto expresa que Mario Biondo muy probablemente no se quitó la vida. La criminóloga Roberta Bruzzone, tan aclamada, dice que lo que comenta el juez es que tiene dudas, las tiene, pero que no hay pruebas para defender la tesis y que no se puede acusar a nadie de homicidio. En Italia, como estabas hablando, que bueno, este caso está entre España e Italia, y hablando de la investigación un poco del caso, la justicia italiana cerraba el caso Biondo, el caso de Mario, concluyendo que este fue asesinado. Sí, aunque, sin embargo, dos forenses declararon que no había elementos para pensar que no pudo ser un homicidio, un asesinato que podía ser, era compatible con un suicidio. No sé por qué escribieron eso, no sé por qué, yo creo porque pasó demasiado tiempo. O sea, cuando hacen un suicidio simulado, lo hacen muy bien. Yeah. Te aconsejo de ver una película que se llama The Mechanic con Jason Statham, donde él era un killer pagado de los gobiernos para matar a personas y pretendiendo que sea un suicidio o una muerte natural, un accidente. Y una de las muertes, de los homicidios que se muestran, era una asfixia autoerótica, la de Mario. Esa película es del 2007 o 2002. Y un montón de personas me escribieron diciéndome seguramente tuvieron la inspiración los asesinos de Mario desde esa película, porque lo mataron, lo ahorcaron con una pashmina y le pusieron en el frente una película pornográfica. Y él explicaba a otro killer cómo se hacía esa asfixia autoerótica. O sea, la hicieron bien, eran unos profesionales. O sea, esto para los Biondo fue una victoria a medias, una victoria que costó 9 años conseguir, pero que, como dice el hermano, ahora toca librar otra batalla y que eso no se ha acabado. Hay una parte que Santina comenta que el dolor de perder a un hijo vive con él día a día, pero que ella ha aguantado ese dolor, lo ha enterrado y lo que busca es hacer justicia por su hijo. Y al siguiente plano es el médico que había comentado en el análisis de la parte número 2 y habla de ese afecto de los padres para explicar que su hijo ha fallecido, que hay varios mecanismos y que uno es la negación, que está intentando explicar una posible causa de lo sucedido y atribuible a una serie de datos que no son muy consistentes. De nuevo decimos que está genial todo este informe que hace esta persona. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena por todo este trabajo que ha hecho para Netflix, pero nosotros creemos que todo esto no es atribuible al caso Biondo. En el caso Biondo no hay datos inconsistentes, sino que hay varios indicios que dan pie a pensar que lo sucedido no es que Mario se quitó la vida, y seguro que este informe con otros casos está muy bien, pero en este caso no. Desde aquí hay que dar las gracias a la luchadora Santina, que en España hemos visto muchas otras veces padres que no han aceptado la versión oficial de los hechos de diferentes casos, como los padres de Lucía Vivar o como por ejemplo con Fernando García con el caso Alcácer.
Y casi para terminar tenemos seguramente una de las partes más duras y tristes de esta miniserie, y es la familia comentando cómo se encontraban después del fallecimiento de Mario. El papá irreconocible no dejaba de ver las fotos de Mario, la hermana 3 meses en el cementerio... Pero es que lo que más cabrea viendo esta docuserie es que el documental no te da ni un respiro para digerir ni hablar de todo esto que os estoy comentando. Lo que ponen después de ver a los padres mal después del fallecimiento de su hijo, etc. Pero es que lo que ponen después de esto es a la periodista italiana diciendo que no puede ser que busquen a un culpable si están mal. Santina Biondo dice que tiene sospechas de quién puede estar implicado en el homicidio de su hijo Mario, e incluso en su crimen. En toda esta parte ponen de nuevo los Biondo de locos, que están como buscando justicia por algo que no existe, pero Santina te lo deja claro en el documental, diciendo seguiremos luchando. Y al fotograma siguiente... es el doctor diciendo por qué la idea delirante no es una idea lógica. Es muy fácil desgranar cómo está montada esta docuserie, se ve a leguas, no hace falta tener tanta idea de audiovisual para ver cómo está montado esto. Quienes lo han hecho así saben muy bien cómo han hecho esto y el por qué. Y es que no se puede olvidar que detrás de este documental estaba el ex-manager de Sánchez Silva. Está muy claro que este documental es un ataque a los Biondo, saliendo ellos en el mismo docu. Les engañaron con el lío de productoras, les hicieron una encerrona y no les dijeron que detrás de todo esto estaba el propio Sancha, que incluso hace de hilo conductor de toda esta trama en Netflix. Andrea Biondo, el hermano de Mario, dice que quiere que todas las personas que tengan algo que ver con el crimen que lo paguen. Y Gómez Sancha dice que los Biondo, hasta que no demuestren que Mario lo ha matado, no van a parar. Sinceramente yo no sé qué opináis, pero a mí me parece genial, la verdad. Si yo fuera su familia haría lo mismo. ¿Y tú, Gómez Sancha, si fuera tu familiar harías lo mismo? ¿No querrías saber quién podría estar detrás del crimen de tu hijo o de tu hermano? Y nada más, por aquí esta parte 3 de este análisis a la docuserie de Netflix del caso Mario Biondo. Me he quedado prácticamente sin voz para grabar todos estos análisis. Aparte de estos análisis haremos más vídeos al respecto. Seguramente haremos lo que predijo Óscar Tarruella y lo que predijimos nosotros por aquí en nuestro vídeo. También haremos un lo que no te cuenta el documental de Netflix del caso Mario Biondo. Esta semana subiremos también una entrevista a un experto forense. Estad muy atentos a este canal porque no vamos a parar y vamos a desgranar todo este documental punto por punto. Y por aquí la última parte del análisis, no olvidéis apoyar el vídeo con un like, suscribiéndose a este canal con la campana para que os lleguen todos los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.